doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas y mi alma. Si te escondí mi organismo, cuando en lo oculto me ibas formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo le dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena nueva de la salvación según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos les decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a tomar prestado un corderito. Porque esta imagen del cordero representa la centralidad de esta fiesta, ¿verdad? San Juan, el objeto de San Juan es mostrarnos al Cordero de Dios. Eso es lo que hace que San Juan sea grande, el más grande entre los hombres, porque es el que recibe ese elogio de parte de nuestro Maestro Jesús. Señor, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y el motivo es este: porque es el único de los profetas que puede señalar quién es aquel al que ha anunciado. Es el único profeta que vio cumplida aquella situación que anunciaba. Pero además de ello, para entender esa profundidad, tenemos que pensar en los signos que acompañan esta fiesta. Mira tan bonito. ¿Cuántos años hace que no celebraban juntos San Juan en Eucaristía? ¿Hace rato? ¿O el año pasado la celebraron? El año pasado la celebraron. Bien, bueno, pero hay algunas personas que hace mucho tiempo no pueden ir a su pueblo a celebrar la fiesta como acostumbran a hacerlo en su pueblo, ¿verdad? Y a veces se añora esa manera de celebrar, a veces uno quiere celebrar de la misma manera. Pero hay algo muy bonito en las Escrituras hoy que tenemos que tener en cuenta. Mira, las tradiciones a veces no las podemos llevar en la espalda completamente para otros lugares, ¿verdad? Y hoy hay una tradición que se rompe en el Evangelio, ¿se dieron cuenta? Cuando Juan el Bautista nació, los que estaban allí querían llamarle Zacarías. Dice, querían llamarle Zacarías como su padre, pero no lo pudieron hacer de esa manera.
Ahí estaban queriendo preservar una tradición. Era natural que el primogénito tomara el nombre de su padre o el nombre de alguno de sus familias. Por eso ellos extrañan ese, pero si es que ninguno en la familia se llama Juan, ¿por qué lo van a llamar Juan? Y allá hay algo bien bonito, porque en medio de esto, lo que más importa es conservar en el interior, conservar en el corazón lo puro de la fe, lo fundamental. Y es que allí Isabel y Zacarías conservaban en su corazón la procedencia del niño, la procedencia de Juan. Ellos sabían de dónde venía, lo había anunciado el mismo ángel que anunció el nacimiento de Jesús. El arcángel Gabriel, que anunció a María, ya antes también había anunciado a Juan el Bautista, a Zacarías. ¿Y qué hay en ese hecho de la anunciación? Uno tiene la necesidad de tomar decisión, ¿verdad? Uno tiene la opción de decir, ¿creo o no creo? Isabel creyó el anuncio del ángel. Y por eso tuvo la gracia de sentir después con alegría al saludo de María, cómo su hijo se movió en el vientre, cómo su hijo y el hijo de María hicieron fiesta en el vientre de sus madres en ese encuentro. Isabel fue depositaria de ello porque Isabel también creyó desde el inicio. Zacarías, en cambio, en ese momento, como ya era de avanzada edad, no creyó. ¿Y cuál fue el objeto? ¿Qué le pasó? Perdió el habla y parece que el oído también. Porque mire lo que dice hoy la palabra. Si él estuviera escuchando cuando estaban decidiendo, pues hubiese intervenido. Pero por eso dice, le preguntan por señas. ¿Qué nombre quiere? ¿Por qué le preguntan con señas? Porque también ha perdido su oído. Y eso es un sentido teológico muy hermoso, porque es que cuando guardamos en el corazón las palabras del Señor, llega un momento en que esas palabras desatan la lengua. Llega un momento en que esas palabras que se guardan allí van a permitirnos hablar. Y por eso, mis hermanos, tan importante conservar nuestra fe. Por eso tan importante conservar la fe que se nos ha dado. Por eso tan importante celebrar alegremente nuestra vida de fe que nos une a Dios. Una vez se desata la lengua, Zacarías revela qué era lo que estaba guardando. Porque en el anuncio le habían dicho y le van a poner el nombre de Juan. Y por eso en las primeras palabras se pronuncian, después de que las escribe, se llena de alegría, se llena de gozo y esa casa se llena de gozo y él empieza, dice, a alabar el nombre del Señor. Y se produce el cántico de Zacarías, que la iglesia lo reza todos los días en la mañana. Lo reza ese cántico de Zacarías en donde se anuncia la misión de San Juan el Bautista. Vino para mostrarnos al Cordero, para señalar, es el Cordero, Él es el Cordero. Y cuando señala el Cordero, dice, hay algo que pasa muy hermoso allí también. Mira, es que en aquel tiempo el pueblo estaba triste. ¿Por qué? Porque llevaba más o menos 200 años que ya no tenían un caudillo, que ya no tenían entre ellos a un profeta. Y entonces la pregunta que se hacían es, ¿por qué Dios se silenció? Si Dios les hablaba por medio de los patriarcas, después les habló por medio de los sabios, de los reyes, le habló por medio de los profetas. Los últimos 200 años, antes de la llegada de Jesús, antes de la aparición del profeta Juan el Bautista, ellos habían estado como ovejas sin pastor, ¿verdad? Porque no sentían clara la voz del Señor, no identificaban. ¿Y qué profeta el que les surge?
Porque este profeta Juan el Bautista tiene unos elementos muy interesantes. Hace fortalecer la vida de la fe. Mira que la palabra dice que después de que fue presentado, es en el momento en donde le ponen el nombre, y eso es cuando todavía es niño. ¿Qué hace San Juan? Se va al desierto. Se va al desierto. Imaginemos un niño que se va al desierto. Y se va sabiendo que estaba en una familia que estaba al servicio del templo, nos dice la palabra Zacarías, estaba, cuando fue anunciado, estaba al servicio del templo, le tocaba el turno a él de servir al templo. Cuando ocurrió el anuncio, eso significa que tenía una posición en esa comunidad. Y sin embargo, el niño se va al desierto. ¿Qué nos dice eso? San Juan lo busca como incomodidad. San Juan busca fortalecer el alma, porque a eso va al desierto. Por eso allí encuentran mucha inspiración los padres del desierto, los anacoretas. Las primeras formas de vida cristiana encontraron en San Juan Bautista un reflejo, yendo al desierto a buscar cómo fortalecer el alma. Y es que el alma en el desierto va para orar. El desierto es un lugar de oración, de encuentro con Dios. Y por eso es que cuando Juan el Bautista retorna de ese desierto y empieza a predicar, sus palabras las comparan como las de Elías. Y entonces la gente pensaba que él era uno de los grandes profetas que había vuelto de la antigüedad. Pensaban que era el mayor profeta. ¿Por qué? Porque habían alimentado como esa idea de que antes de que llegara el Salvador, el Mesías tenía que volver Elías. Y entonces por eso a San Juan el Bautista lo comparan con Elías. ¿Qué era lo propio? Que las palabras de Elías eran como fuego. Y es que así eran las palabras de Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo seguía la multitud, no porque hablara lo que la gente quería escuchar, que eso lo llevó a la muerte, ¿verdad? ¿Por qué murió? Porque la esposa, porque Herodías quería casarse con alguien que le tenía prohibido. Juan Bautista ya le había dicho a Herodes: no se puede casar con la esposa de su hermano. Y a ella no le cayó bien eso, y eso le causó la muerte, ¿verdad? Y por eso dice, aunque le tenían respeto también a él, le pidió la esposa la cabeza de Juan el Bautista. Eso lo vemos en el martirio. A Juan el Bautista decía las cosas como son, e invitaba a la gente, decía: lo que tenemos que hacer es allanar los caminos, que los valles se levanten, que las montañas se abajen, para que estemos al mismo nivel, para que nos veamos como comunidad, para que entendamos el valor de la vida humana y para que abandonemos el pecado. Eso era el propósito de Juan el Bautista. Por eso su predicación, que era: conviértense, arrepiéntense, busquen de Dios. Esa era la predicación de Juan. Convertirse, arrepentirse y buscar de Dios. ¿Por qué? Para preparar la llegada. Porque cuando llegara el Cordero es el que quita el pecado. No es Juan, es el Cordero. Pero Juan lo que hace es prepararnos para el encuentro con el Cordero. Y por eso el Cordero, este que carga Juan a sus pies, como lo tiene acá, como lo tenemos en las imágenes, implica es Cristo, ¿verdad? Nos muestra a Cristo, el Cordero inmaculado, que ha entregado su vida para nuestra salvación. Él es el Cordero. Por eso hoy que festejamos a San Juan Bautista, lo primero que debemos hacernos conscientes es de nuestro bautismo, de nuestra condición de cristianos, de nuestra condición y de nuestra misión profética. Esa condición tiene que ayudarnos a ¿qué? A escuchar la voz de este profeta que celebramos, Juan el Bautista, que nos dice, que nos anuncia: aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Y eso lo proclamamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Cada vez que lo hacemos, decimos: el Cordero está presente en medio de nosotros. El Cordero que anunció Juan el Bautista, el Cordero que dio alegría a su vida, el Cordero que al verlo lo hizo el hombre más grande del mundo. También con nosotros pasa eso. Si podemos ver al Cordero, anunciar al Cordero, servir al Cordero, preparar el camino para el Cordero, entonces también nuestra vida va a ser una vida en Dios, bendecida por Él, protegida por Él, guiada por Él. Que el Señor nos ayude, el Señor ayude a las familias de cada uno de los que estamos celebrando esta solemnidad de San Juan el Bautista, aliente nuestra vida, nuestra fe, y nos permita ser testigos, fieles mensajeros de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Puestos en pie, profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con confianza a Dios, que con el nacimiento de Juan el Bautista inauguró la etapa definitiva de la preparación de su pueblo para recibir al Salvador. Digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia del nuevo milenio cristiano, para que, por la intercesión de San Juan Bautista, su presencia en el mundo sea un vivo anuncio de que el reino de Dios está cerca y se manifiesta por la palabra, el compromiso y la adhesión a Jesucristo presente en la historia. Oremos al Señor. Por los sacerdotes y sus colaboradores, para que, fieles a su misión profética, como San Juan Bautista, hagan oír la voz del Evangelio, ahí donde el dolor, la opresión, la guerra, la miseria y el pecado sumergen al hombre en la desesperación y en el sinsentido de la vida. Oremos al Señor. Por los cristianos, para que con nuestra fidelidad cooperemos a la consolidación de la paz en la justicia, al respeto a la vida, a la extensión del mensaje liberador de Jesucristo y a la construcción de una iglesia cada vez más comprometida. Oremos al Señor. Oramos, óyenos. Por los que han sido llamados al servicio del reino de los cielos, para que sean para el mundo testigos de la luz salvadora de Dios. Oremos al Señor. Por los que sufren en el cuerpo o en el alma, por los que están siendo torturados, para que sus padecimientos les ayuden a acercarse más a Dios y Él los alivie y conforte. Oremos al Señor. Por nosotros, para que aprendamos a ser humildes
y manifestemos a todos los hombres que el reino de Dios está cerca de nosotros. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Gracias, Padre, porque cuidas de tu pueblo. No dejas de enriquecerlo con profetas que dan su vida en el anuncio de tu buena noticia. Escucha las oraciones que te hemos presentado en la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, y por los méritos de su vida, unidos a los de tu Hijo, llévanos cada vez más cerca de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Servidor de Dios.
ofrezco, Señor, mi corazón. Te ofrezco, Señor, el pan y el vino. Te ofrezco, Señor, mi corazón. Toma mi vida, tómala, Señor. Sana mis heridas, Espíritu de amor. Ofrezco, Señor, el pan y el vino. Te ofrezco, Señor, mi corazón. Te ofrezco, Señor, el pan y el vino. Te ofrezco, Señor, mi corazón. Recíbelo, Señor. Recíbelo, Señor. Oremos juntos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para todo el mundo y toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones, al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que había de venir, sino que además lo mostró ya presente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Cielo.
suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre su ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo John Newman, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos, Señor. Amén, amén, te alabamos, Señor. Amén, te alabamos, Señor. Amén, amén,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el honor y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor permanezca siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Intercambiemos un signo de comunión fraterna. Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el sol que nace de lo alto. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno totalmente a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
llena mi corazón entre tus manos, oh Señor, guárdanos, Dios lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, alma en silencio, escuche a tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Entre tus manos, oh Señor, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a tu altar sería nuestra amistad. Entre tus manos, oh Señor, Dios lo que es amor. Entre tus manos, oh Señor, Dios lo que es Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito a los que trajeron las imágenes a que pasen al frente, por favor, mirando hacia allí para bendecirlos. Dios Todopoderoso, con tu palabra bendice y santificas todas las cosas, dignas de bendecir esta agua, permite que quienes van a recibir en este día recuerden su propio bautismo, refuercen su decisión de amar al Señor, asistidos por el Espíritu Santo, lo puedan llevar a cabo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Amén. Bendito sea, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus fieles. Te pedimos que atiendas los deseos de tus servidores y les conceda que, llevando consigo estas imágenes de fe y de piedad que representan a San Juan Bautista, María, la Virgen, a Jesús y a los santos, se esfuercen por irse transformando en la imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Acerquen también los niños que quieren bendecir, por favor. Buenos niños, ¿qué se trata? ¿Hay algún niño para presentar? Ya los presentamos. ¿Están presentados? Bueno. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Siempre. Dios Todopoderoso, que con tu palabra bendices y santificas a la familia. Dígnate bendecir a la familia de estos niños y niñas. Concédeles la gracia de poderlos acompañar en el crecimiento humano y espiritual. Que los dejen acercarse siempre a ti, fuente de toda vida. Que les enseñen su vida de fe, sus valores, su tradición, para que puedan glorificar tu nombre. Acompáñanos con el cuidado y la protección de María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las casas padres. Qué bien, qué bueno. Que vengan más, pero bendecidos en Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Encomendemos nuestras familias al cuidado y protección de María Santísima. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos. Vayamos en la paz y en la alegría del Señor. Feliz día de San Juan para todos. Bendiciones para sus familias. Felicidades. Que viva San Juan Bautista. Que viva San Juan Bautista.